Así es. Quiero continuar con el tema, el tema de la serie que hemos estado tratando en los últimos domingos. ¿Sí recuerdan el nombre? ¿Cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Importante esto. Muy, pero muy importante. Algo de lo que el Señor nos ha venido inquietando en este tiempo y que nos hemos dado cuenta que ha sido un problema en la iglesia de estos tiempos es la falta de carácter cristiano en la vida de sus hijos. Falta de carácter porque tal vez no se hace mucho énfasis en eso en muchos lugares. Algo lo que el Señor nos ha venido inquietando, ha venido inquietando mi corazón, es que en este lugar vamos a hacer mucho énfasis más en esa parte, en que usted verdaderamente crezca, madure espiritualmente como cristiano, porque de nada nos sirve conocer mucho de escritura, tener el concepto de la palabra, si verdaderamente no hace un efecto en mi vida. Amén. Y ahí vemos que ante cualquier circunstancia, muchos cristianos desertan del evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen un carácter firme. Muchos se apartan de las cosas del Señor. Otros tal vez están todavía en la iglesia, pero cuando miramos su forma de vivir allá afuera, no refleja el carácter, no refleja lo que tal vez se enseña. Tal vez lo habla, pero la gente mira su vida o mira su corazón y dice, no. Y por eso en este lugar, algo en que sí queremos hacer mucho énfasis es en eso. En que usted verdaderamente refleje el carácter de Cristo, en que usted verdaderamente sea una persona madura en el Evangelio, porque eso va a hablar más allá afuera. Eso es lo que más va a hablar allá afuera. Cuando la gente vea eso en usted, en ese algo diferente en usted, en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de responder ante las circunstancias, eso es lo que más se va a ver allá afuera, que es lo que muy poco se ve hoy en día. Porque si analizamos, hoy en día se predica el evangelio en todo lugar. Hay muchas iglesias, ¿o no? Caminamos 2 cuadras, ay, allí hay una iglesia, otras 3 cuadras, ay, aquí hay otra iglesia. Deberían estar llenas esas iglesias, ¿no? Estando tan cerquita. Pero ¿qué pasa? ¿Será que no estamos haciendo bien la tarea primeramente con nosotros? De que verdaderamente reflejemos ese carácter. Algo para pensar. Amén. El tema de hoy, el título de la predicación de hoy, para aquellos que les gusta tomar nota, ¿cómo un cristiano debe ser? Hágase esa pregunta, o tal vez se ha hecho esa pregunta, o más bien, ¿cómo debería ser un cristiano? ¿Cómo debería ser un cristiano? Y quiero que vaya conmigo, vamos a continuar en el libro de Santiago. Quedamos en los versos 16 al 18, ese fue el que tratamos hace 8 días. Vamos a ir al verso 19, los versos 19 al 27, vamos a estar trabajando. Creo que no lo alcanzamos a ver todo hoy, pero esta parte la vamos a ver. Yo creo que se nos irán unos 3 domingos, porque este tema es importante. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Ya en un momento vamos a leer el pasaje. Santiago continúa hablándonos acerca de cómo deberíamos vivir la vida cristiana, enfocándose en 3 áreas específicas que son muy importantes en nuestro desarrollo como creyentes y que si nos fijamos bien, va a estar tratándolas más adelante en todo el libro. Durante todo el libro, si tienes el tiempo en esta semana de leer el libro de Santiago, te vas a dar cuenta que él va a estar hablando específicamente de estos 3 temas. Nuestro oído, nuestra boca
y nuestro corazón, o en otras palabras, nuestro carácter. Algo que define a un verdadero creyente o a un verdadero cristiano es su carácter. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo 7:16, cuando dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Cómo se conoce un verdadero cristiano? Por sus frutos. Pero no cualquier fruto, el fruto del Espíritu. Que si usted ya lo ha estudiado, lo ha examinado, sabe que es bondad, amor, paz, mansedumbre. ¿Dónde están esos mansos y humildes de corazón? Ese es el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. Amén. Y Dios también nos da testimonio de esto cuando nos dice en el Antiguo Testamento lo que Él mira o en lo que Él se fija. ¿En qué se fijan los jóvenes cuando van a involucrarse con otra persona? En el físico, en la apariencia, que sea chévere, que me haga reír, ¿cierto? En la billetera, ¿no? Claro. Si no, ¿cómo me va a invitar a cine o cómo me va a llevar a comer helado? Aunque en este tiempo las cosas han cambiado, ¿no? Ya las mujeres ya son más liberadas, ya. ¿Cómo es que dicen por ahí que las mujeres no lloran sino que qué? Ah, vea pues. ¿Cómo saben? Pero sí, por lo general se fijan más que todo en el físico y en otras cosas. Y casi siempre las personas dejan a un lado, o tal vez de últimas, el conocer el carácter de una persona. Y eso es pero súper importante, porque con el carácter es con el cual tú vas a convivir toda tu vida. Y es por eso que nosotros hacemos énfasis como papás, como creyentes, como hijos de Dios, de que nuestros hijos o nuestras hijas pongan su mirada en una persona que tenga al Señor en su corazón, que conozca a Dios, que verdaderamente tenga una relación íntima con el Señor. Porque entonces allí, ¿cuál carácter vamos a ver? El carácter de Cristo. Pero no, muchas veces se cometen los errores, ¿no? Se mete con la persona y después, ¡ay! Yo no pensé que fuera así. Yo hubiera sabido, ¿cierto? Por eso el consejo a los jóvenes, y aún si hay aquí mayores que tal vez todavía no tienen su pareja, conozca primero el carácter de la persona. Conózcala cuando tal vez usted le lleva a la contraria. Ahí la va a conocer. Ahí va a reflejar todo lo que es verdaderamente. Amén. Dice Primera de Samuel 16:7 en la versión Biblia libre, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto, ni en su exterior, ni en su altura, porque lo he rechazado. Porque el Señor no mira como los seres humanos, el Señor no mira como ¿quién? Como nosotros. Los seres humanos solo ven con sus ojos lo que está en el exterior, pero el Señor mira la forma de pensar de las personas en su interior. Eso es lo que mira el Señor. Solo una persona que ha nacido de nuevo y que se mantiene en una constante comunión con Dios puede desarrollar el verdadero carácter de un cristiano. Por ejemplo, para poner un ejemplo allí, nosotros notamos que las cosas necesitan mantenimiento, siempre las cosas se desgastan, ¿cierto? Por lo menos este salón lo podemos dejar aquí unos 2 años y usted ahorita lo ve limpio y usted dice, ay, pero nadie va a estar acá. Venga a los 2 años, ¿cómo está el salón? Está sucio, las sillas negras, hay que pintar, hay que limpiar, ¿cierto? Hay que restaurar las cosas. ¿Será que nuestro carácter necesita ser transformado, necesita ser renovado? He ahí la importancia de que nosotros tengamos comunión con Dios todos los días. ¿No ha notado usted a veces que cuando usted deja de orar,
como que empieza a levantarse ese viejo hombre. Tal vez usted no lo ha notado, pero poniendo el ejemplo de que las cosas necesitan mantenimiento, así también nuestro carácter necesita estarse restaurando, renovando constantemente para que no se levante ese viejo hombre. Decían antes por ahí, para que no se le salga la chuleta. Sí, el viejo hombre que se levanta con su mal genio, con sus cosas, con su carácter agresivo, para que no se levante. Vamos a leer el pasaje, dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Leo en versión Reina Valera. Dice la Escritura: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias una vez más por este tiempo en que nos permites venir a adorarte y alabarte, Rey de Gloria. Y queremos clamar, Señor, para que en este tiempo de tu palabra tengas a bien abrir nuestro entendimiento, tengas a bien abrir nuestros ojos espirituales para que podamos atender a la voz tuya a través de la Escritura. Que podamos, Padre Santo, comprender y entender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, cada uno de nosotros, porque el único que conoce verdaderamente cómo está nuestro corazón, eres tú. Pongo mi vida delante de ti, Señor, como instrumento en tus manos, y que sea tu Espíritu Santo hablando y no mi sabiduría, sino que sea tu palabra precisa, cierta y verdadera, la que ministre el corazón de tu pueblo y el mío, Señor. Te doy gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 19, pero por esto, mis amados hermanos, ¿a quién iba dirigida la carta? A la iglesia. Esta carta iba dirigida a los cristianos del primer siglo que fueron perseguidos, que en algún tiempo hicieron parte de la iglesia en Jerusalén y que para ese tiempo vivían en comunidades gentiles fuera de Judea. El principal propósito de esta carta, el cual debemos tener en cuenta a la hora de leerla y estudiarla, téngala muy en cuenta, era poner al descubierto las prácticas hipócritas y enseñar la conducta cristiana correcta. Por eso el nombre de la serie, ¿cómo vivir la vida cristiana? Dice ahí después el pasaje: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto. ¿Todo hombre sea qué? Pronto. ¿Qué significa pronto? Realizado con poco o ningún retraso. Cuando uno dice, vaya, hágame eso rápido, pronto, 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 venga. ¿Es para cuándo? Es para allá. Pero dice que sea pronto. Esto nos habla de la urgencia con la que Dios, a través de Santiago, quiere que apliquemos lo siguiente que nos dice. Vamos a ver. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Para oír, debemos ser prontos para oír.
Esta palabra oír se usa en el sentido de escuchar con la intención de obedecer. Por ejemplo, en Mateo 18:15. Mateo 18:15, en la versión Reina Valera, nos habla allí de cómo perdonar al hermano que peca contra nosotros. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Habla de si te oyere, porque a veces uno habla al hermano y sí, pero no hace caso, ¿cierto? No tiene la intención de obedecer. Cuando nos habla aquí de que seamos prontos para oír, nos está hablando de eso. De que sí, de que escuchemos, pero que sea con esa intención de ir a aplicar lo que Dios me está hablando, lo que Dios me está enseñando. Eso es verdaderamente oír. ¿Cuántos hemos venido esta mañana a adorar al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a obedecer al Señor? Somos muy ligeros para hablar. Amén, decimos. ¿Sí sabe qué quiere decir amén, no? Así sea. Exactamente. Por eso digo, a veces somos muy ligeros para decir amén. Ya le voy a decir por qué. Eclesiastés capítulo 5, el verso 1. Versión Reina Valera. Eclesiastés capítulo 5 en el versículo 1. Mire lo que dice. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? Para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. La voy a leer esta misma versión, en la versión Nueva Biblia Viva. Está un poco más clara. Mire lo que dice. Cuando entres en la casa de Dios, ten abiertos los oídos y cerrada la boca. No seas como el necio que ni siquiera reconoce que es pecado hacerle promesas a Dios temerarias. Qué tremendo, ¿no? Porque cuando yo pregunto, ¿cuántos hemos venido a adorar al Señor? Amén. ¿Cuántos queremos obedecer al Señor? Amén. Cuando usted dice amén, es así sea. O sea que si usted quiere obedecerle al Señor, ¿qué espera Dios de nosotros como sus hijos? Que nos congreguemos fielmente, que le sirvamos, que nos discipulemos, porque Él no nos llamó solamente para quedarnos ahí sentados. No, Él nos llamó para que le sirvamos y para que esa palabra que Él nos dio de gracia vayamos y la llevemos a otros. Pero decimos, amén. Y apenas salen de acá, se queda el pastor aquí esperándolo los domingos temprano. Y dijeron amén. Por eso digo, somos muy ligeros. A veces somos muy ligeros para abrir nuestra boca y decir amén. Le hacemos votos al Señor y luego no los cumplimos. Porque el Señor quiere eso de todos. Dios te dio algo para que sirvas en este lugar. Pero Él quiere que tú te dispongas y que empieces a caminar en lo que Dios quiere que tú hagas. Esta misma escritura en la versión Dios habla hoy, mire cómo dice, cuando vayas al templo de tu Dios, cuida tu conducta en vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta que hace mal, acércate dispuesto a obedecer. El sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? De nada sirve que tú vengas y levantes las manos si en tu corazón tú sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios. Si en tu corazón tú sabes que no le estás obedeciendo al Señor, de nada sirve. Ese es el sacrificio de los necios.
Por eso al final del pasaje dice en esta versión, acércate dispuesto a obedecer. En la versión Palabra de Dios para Todos, mire cómo suena este pasaje. Ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios. Es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios, como cualquier falto de entendimiento que continuamente hace el mal y no se da ni cuenta. Es mejor obedecer a Dios que ofrecer sacrificios como cualquier falto de entendimiento, el sacrificio de los necios. Es por eso que cuando la Escritura habla de tomar la cena, hablando de la cena del Señor, sin discernir, ¿qué es discernir? Entender. Sin discernir, o sea, sin entender lo que significa, es mejor que no la tomemos. Dice 1 Corintios, voy a leerlo rápidamente, 1 Corintios, capítulo 11, Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 29. Mire lo que dice. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? Porque no tenéis casa en que comáis y bebáis. ¿Os menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que es por vosotros, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que a cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo, de la sangre y del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así y beba del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando Pablo dijo que nadie debe tomar en forma indigna la cena del Señor, se dirigió a los miembros de la iglesia que estaban participando de ella sin pensar en lo que realmente significaba. Por eso habla de sin honrar el cuerpo de Cristo. Quiere decir participar sin entender el significado de la cena del Señor y sin distinguirla de una cena normal. Cualquiera que actúe así, dice, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué lo pongo en ese énfasis? Porque si nosotros miramos, ¿alguien se salva por tomar la cena? ¿Alguien se salva por bautizarse? Por eso pueden venir y tomar la cena, pero si no entienden lo que están haciendo, de igual manera, ¿qué va a pasar? Se van a condenar. Y es por eso que nosotros en este lugar hacemos énfasis. Si usted no entiende, es mejor que no la tome. Nadie es digno de tomar, ¿no?, la cena del Señor, porque todos somos pecadores. Pero lo que sí hace énfasis aquí es que entendamos lo que estamos haciendo. Ahora, si usted es consciente de lo que Cristo hizo por usted, entonces, aunque haya pecado, puede hacerlo.
Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. ¿Cómo recordamos a Cristo en la cena del Señor? Lo recordamos al pensar en lo que hizo y por qué lo hizo. Además, recordamos el pasado y el futuro. Recordamos que Cristo murió y recordamos que Él regresará. Si la cena del Señor se convierte solo en un rito o en un hábito religioso, pierde su significado. Sin embargo, cuando entendemos lo que Cristo hizo y esperamos con anticipación lo que hará cuando Él regrese, la cena del Señor adquiere un significado muy profundo. Es por eso que debemos tomar un tiempo para prepararnos espiritualmente para la cena del Señor. Con un corazón agradecido, recuerde el sacrificio de amor que Cristo hizo por usted y permita que el perdón por sus pecados lo motive a servir mejor a Cristo. Por eso, como lo he dicho muchas veces en este lugar, la cena del Señor, siempre he pensado que el Señor la instituyó para recordarnos ese compromiso de que lo que Él hizo por mí y si verdaderamente yo le estoy sirviendo como debo, siempre nos va a llevar a renovar ese compromiso. Amén, amada iglesia. Seguimos ahí en el verso 19 de Santiago. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo ¿para qué? Para hablar. Y aquí vamos a tocar o a profundizar más en este día, vamos a profundizar un poco más en esta parte, en este hablar. Dice Proverbios 13:3, en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 13:3, dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Lo que decimos probablemente afecta a más personas que cualquier otra cosa que hagamos. No es sorprendente que el libro de Proverbios dedique o destine atención especial a nuestras palabras y a la forma en las que las usamos. A veces somos muy ligeros para hablar. Lo miramos hace un momento, ¿no? Somos muy ligeros. Y en esta mañana vamos a ver 4 maneras comunes de hablar que son descritas en este libro. Debemos imitar las primeras 2 y evitar las últimas 2. Amén. Cuatro maneras comunes de hablar que son descritas en el libro de Proverbios. Número 1, la lengua controlada. ¿La lengua qué? ¿Esto me habla de qué? Cuando digo la lengua controlada, ¿qué se le viene a la mente, a la cabeza? No pudo haber mejor expresión. ¿Se han visto cuando alguien? Yo creo que esa es la mejor expresión para una lengua controlada. Amén. La lengua controlada. Los que hablan de esta manera piensan antes de hablar, saben cuándo deben guardar silencio y dan consejos sabios. Amén. Proverbios capítulo 11, el versículo 12 al 13 en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 11, versículos 12 al 13 dice: es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. ¿Qué es denigrar? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea de qué es denigrar? Bien. Tengo aquí una pequeña definición. Denigrar significa deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien. La palabra denigrar proviene del latín denigrare,
que significa poner negro o manchar la fama o la reputación de alguien, o en otras palabras, desacreditar o desprestigiar a una persona. Se cae muy fácil en eso, ¿no? A veces vienen y sí supo que fulano de tal. No me diga. Cuando deberíamos cerrar nuestros oídos. O lo que dice la Escritura, ¿no? Esa es la más fácil. Si tienes algo contra tu prójimo, trata tu causa con tu prójimo. Esa es más fácil. Pero a veces nos da pena o nos da temor la reacción de la gente y preferimos quedarnos ahí escuchando. Pastor, pero es que es verdad lo que están diciendo. No importa si sea verdad. Porque usted no sabe, muchas veces pasa que usted tiene una buena impresión de esa persona, ¿cierto? Y resulta que desafortunadamente tuvieron sus diferencias en algo. Pero por causa de usted permitir que todo eso entre a su oído, la imagen de esa persona ante usted cambia totalmente, ¿cierto? Es por eso que el Señor dice que no, eso no debe ser así. David dijo en el Salmo 39:1, Salmo 39:1, esto hablando de los que se quejan. Ya les voy a decir por qué. Dice el Salmo 39:1, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecar en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. David decidió controlar su lengua para no pecar, o sea, decidió no quejarse ante otro sobre cómo Dios lo trataba. Se podría decir que David tenía buenas razones para quejarse, ya que era el rey ungido de Israel, pero tuvo que esperar muchos años antes de asumir el trono. Luego uno de sus hijos trató de matarlo para usurpar su cargo. Cuando David no soportó más, llevó sus quejas directamente a Dios. Es posible que tengamos quejas acerca del trabajo. ¿Cuántos se han quejado de su trabajo? Y decimos que somos cristianos. Cuando nosotros nos quejamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos desacreditando el nombre de Dios. Porque cuando tú te quejas, ¿qué dices? La gente dice, ay, este es cristiano, pero vea, el Dios que tiene no le suple un buen trabajo. Mírelo cómo está de amargado. Estamos desacreditando el nombre del Señor. Estamos denigrando de nuestro Dios. Es posible que tengamos quejas acerca del trabajo, la falta de dinero o nuestra condición de vida. Pero si nos quejamos ante las personas, podrían pensar que Dios no es capaz de satisfacer nuestras necesidades. También podría parecer que estamos culpando a Dios de nuestros problemas, o en otras palabras, como ya lo dije, estamos desacreditando a Dios, estamos desprestigiando su gran nombre. Amén. Dígame, lo noto muy callado. Bueno, el Señor está hablando, gloria al Señor. Proverbios 11:12, en la versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios capítulo 11, verso 12. Dice, el torpe habla mal de sus semejantes, el inteligente sabe cuándo callar. Otra cosa en la que usted debe estar vigilante es, si usted es de las personas que se la pasa pendiente de lo que hacen los demás, ¿han visto personas así? Pero mirémonos para nosotros primeramente. Si usted es de las personas que se la pasa pendiente de lo que hacen los demás, muy seguramente si examina su boca, se dará cuenta de que de su boca solo saldrán palabras que desacreditan a otras personas.
Examínese usted allí. Proverbios capítulo 15, el versículo 1 y el 28, nueva traducción viviente. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La nueva traducción viviente dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. ¿Cómo responde usted cuando tiene conflicto? Estamos hablando de que la lengua, ¿qué? Controlada. ¿Cómo responde usted? ¿Responde como dice acá? ¿Ha tratado usted alguna vez de discutir en voz baja? Ensáyelo. Asimismo, es difícil discutir con alguien que contesta de manera apacible. Por el contrario, los gritos y las palabras ásperas casi siempre provocan una respuesta airada. Por tanto, cuando haya conflictos debemos buscar la paz y hablar apaciblemente. Como dice allí el libro de Santiago, que seamos tardos ¿para qué? Para hablar, tardos para airarnos. ¿Cómo debe ser un cristiano? ¿Cómo debería ser un cristiano? Vaya meditándose allí. Va poniendo la lista y sí, no, no. Versículo 28 de Proverbios 15, nueva traducción viviente. El corazón del justo, ¿dónde están los justos? Amén, somos justos porque el Señor nos declaró justos, ¿no? El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El justo piensa, aquí hablamos de los imprudentes, ¿no? ¿Se ha visto? Analícese allí cuando ha sido imprudente. El justo piensa bien antes de dar una respuesta, pero el perverso no piensa antes de hablar porque no le importa lo que provoquen sus palabras. Es bueno tener una opinión, pero también es importante pensarla bien. Aquí les damos un consejo a las suegras. Las suegras por lo general siempre tienen prendido ¿el qué? El opinómetro. Van a la casa y empiezan. Por eso, suegra, cuando usted vaya a la casa o cuando venga la suegra, bueno, apague el opinómetro. Es bueno tener una opinión, claro, es bueno dar un consejo, claro, pero también hay que saber esperar si la persona pide el consejo. O orar allí, Señor, ¿cómo hago para decirle esto? Señor, aparéjame la oportunidad. Y el Señor pone la oportunidad. Porque a veces la gente se molesta, ¿no? Cuando siempre vienen, no, es que usted tiene que hacer esto, no es que usted tiene que hacer esto, no es que usted... Tienden a tener la actitud como de sabelotodos, ¿no? ¿Y a cuántos les incomoda eso? A muchos. No se recibe el consejo. Y aquí viene una pregunta. ¿Mide usted con cuidado sus palabras o habla sin preocuparse de lo que dice? Por eso dice, todo hombre sea ¿qué? Tardo para hablar. Proverbios 16, 23. Proverbios 16, versículo 23, nueva traducción viviente. Esto nos habla de los que dan buenos consejos. Dice, de una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. ¿Qué quiere decir persuasivas? Que son convincentes, que son contundentes en lo que dicen. Me pasó algo después de que salí aquí del trabajo.
Hay un señor que lo conozco hace mucho tiempo, trabajaba ahí en la calle, hoy en día está trabajando en una casa, en un local que logró conseguir, pero le pasaron muchas cosas en su vida. Ya no está con su esposa, con sus hijos, y lo que hacía antes pues terminó volviéndolo a hacer, pero ya está en otro lugar. Y hablábamos y entonces llegamos al punto del trabajo, no recuerdo por qué llegamos a ese punto. Pero entonces él decía, no, es que yo ahorita estoy trabajando juicioso y esto y lo otro, y entonces algo que yo le pido mucha sabiduría al Señor y le aconsejo también a la iglesia, medite mucho en la palabra del Señor y pídale sabiduría al Señor para que la pueda exponer de una manera práctica. ¿Sí me hago entender? Porque hay personas que usted les llega, es que Santiago dice y y la gente como que de una vez, ¿cierto? No todos, lógicamente, hay gente que sí recibe la palabra, pero hay personas que no. Cuando lo ven a usted llegar con la Biblia de una vez ya se predispone. Pero si usted tiene relaciones con personas, pídale al Señor, Señor, enséñame a aplicar esto de una manera práctica, que no sea, es que la Biblia dice, pues no estamos negando la palabra, pero estamos aplicando un principio de la Escritura. Y allí podemos empezar a trabajar. Entonces él me decía el tema del trabajo. Yo le decía, lo que pasa es que en todo hay que tener un equilibrio. De eso habla la Escritura. ¿Ya? Porque eso es como la persona que solamente se dedica a trabajar y le tiene de todo a su esposa. Le tiene casa, le tiene carro, buena ropa, de todo. Pero nunca le dedica tiempo a su esposa. Porque yo lo amonestaba, lo animaba a que no podía centrarse solamente en el trabajo y dónde quedaba su relación con Dios. Entonces yo le decía, esto es como el esposo que le da de todo a su esposa y después de un tiempo se da cuenta de que la esposa se fue con otro. Ah, no, pero es que sí, tenía todo, pero no tenía tiempo para mí. Entonces él se quedó como, sí, tiene razón. Oiga, eso es verdad. Fue una manera práctica de hacerle ver lo que yo quería enseñarle, que debía sacar primeramente tiempo para el Señor. Es bueno trabajar, claro, pero primeramente hay que tener un equilibrio en todo. Dice el Salmo 37:30, nueva traducción viviente, Salmo 37:30, mire lo que dice: los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán en su camino. Amén. Solo a través de una relación con Dios y de conocer su palabra podremos dar buenos consejos y así nuestras palabras serán persuasivas. Medíamos, el pastor Rubén leía esta mañana este pasaje del Salmo 19. Salmo 19, yo lo voy a leer desde el versículo 7 al 11 en la traducción lenguaje actual. Salmo capítulo 19. Mire lo que dice. Salmo 19, versículos 7 al 11. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Sabiduría para la vida, la palabra del Señor. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia, el premio es grande si uno cumple con ellas. Mire lo bonito que es la palabra del Señor. Para dar consejo, nos da sabiduría. Por eso hablamos de que cómo utilizamos nuestra boca con sabiduría, cómo utilizamos nuestras palabras. Proverbios 17, versículo 14 y 27 al 28, lo voy a leer en la versión
Biblia Libre, una nueva versión que encontré. Dice, el comienzo de una discordia es como la primera grieta en una presa de agua, así que abandónala antes que la discusión estalle. ¿Se han visto en las películas cuando se agrieta una presa, una represa de agua? ¿Se han visto? ¿Qué pasa? Es incontenible, ¿cierto? Empieza a agrietarse y empieza a salir agua de a poquito hasta que sale toda el agua y se lleva todo. Así es aquel que no mide sus palabras, es aquel que no evita la discordia. Versículo 27. En la misma versión dice, si eres sabio, cuidarás tus palabras, si eres prudente, cuidarás tu temperamento. A veces somos muy ligeros para juzgar las cosas. Proverbios 10:19 dice, hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Como le pasó a los amigos de Job, ¿recuerdan? Los que hemos leído la historia de Job. Dice que ellos le decían cosas, pero en lo que más hacían énfasis era, Job, es que tú estás así por tu pecado. Como le hablan a muchos en la iglesia de la prosperidad, ¿no? Cuando dicen, si usted no es prosperado es porque usted está en pecado. A muchos les dicen así, pero ¿qué del trato de Dios? ¿Qué de la disciplina del Señor? ¿Qué de la formación de Dios? Pero a veces somos muy ligeros para juzgar las cosas. Abrimos muchas veces la boca sin conocer las circunstancias de las personas. Por ejemplo, no vino un hermano a la iglesia, no, se fue para el mundo. Pero uno no sabe qué circunstancias está pasando el hermano, qué luchas está teniendo allí en su mente, en su corazón. Por eso hablamos que somos muy ligeros para juzgar a veces estas cosas como iglesia. Otro punto, la lengua alentadora. Sí, la lengua alentadora. Los que hablan de esta manera dicen la verdad y tratan de impartir aliento a los demás. Dice por allí la escritura que con misericordia y qué? Y verdad se corrige el pecado, pero hace énfasis en las dos. Dice Proverbios 10:32 en la versión Nueva Biblia Viva, dice, el justo dice cosas útiles, el malvado solo cosas perversas. El justo dice cosas ¿qué? Útiles. ¿Cómo son sus palabras? Medite allí en su corazón. ¿Cómo son sus palabras? ¿Son de ánimo? ¿Son de estímulo para otros? ¿O por el contrario son ásperas y en lugar de edificar lo que hacen es derribar a otros? Mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 29, versión Nueva Biblia Viva. Efesios 4:29, mire lo que dice. Nunca empleen un lenguaje sucio, más bien digan palabras que les hagan bien a los que las oyen y les ayuden a madurar. Qué tremendo, ¿no? Podemos entristecer al Espíritu Santo por la forma en que vivimos. Pablo nos exhorta a eliminar de nuestra vida el lenguaje grosero u ofensivo, la amargura, el enojo descontrolado, las palabras ásperas, la calumnia y las malas actitudes hacia otros. Por el contrario, debemos ser amables y perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Aquí viene otra pregunta, ¿está usted entristeciendo o agradando a Dios con sus actitudes y acciones?
Debemos tratar a nuestros hermanos con amor, así como Dios lo trató a usted con amor al enviar a su Hijo a morir por sus pecados. Dice la palabra que debemos hacer todo lo posible para contribuir a la armonía en la iglesia, a la edificación mutua. Y en Colosenses 3:8, en la versión Nueva Biblia dice, Colosenses 3:8 dice que debemos arrojar de nosotros la ira, el enojo, la malicia, los insultos y las malas palabras. Cuando alguien falla, cae o peca, ¿qué es lo que se espera? Según la Escritura que nos dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes como espirituales restáurenlo con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Y eso es lo que se espera en la iglesia, ¿o no? Se debería de esperar eso en la iglesia. Dice el Proverbios 12:18, nueva traducción viviente. Proverbios 12:18 dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. La lengua alentadora, la lengua que levanta el ánimo de sus hermanos. Se supone que en un rebaño debe haber ¿qué? En un rebaño ¿qué hay? Hablando de lo natural, ¿no? Ovejas, ¿cierto? En un rebaño debe haber ovejas. Pero mire que más sin embargo hay congregaciones en las que en lugar de mansas ovejas lo que hay son leones. O como dijo David en el Salmo 57:4, mire lo que dijo. Salmo 57:4, Nueva Biblia Viva. Él dijo, estoy rodeado de leones feroces, de hombres devoradores que tienen dientes como agudas lanzas y flechas y tienen lenguas como espadas. Qué tremendo, ¿no? En lugar de haber mansas ovejas hay es leones. Y cuando el hermano falla, eso es, póngale el pie encima. ¡Ta! Y termino con esto, se me pasó el tiempo rápido. Cuando alguno de nuestros hermanos cae o se desvía del camino, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Restaurarlo. Pero a veces entramos en malas actitudes. Hoy tal vez es el hermano el que cayó, el que está tal vez queriéndose desviar, pero otro día tal vez puedas ser tú. Y tal vez vas a querer recibir esa misma atención que tú le brindaste a tu hermano. Gálatas 5:14 al 15, versión Dios habla hoy y palabra de Dios para todos. Gálatas capítulo 5. Versículos 14 y 15. Versión Dios habla hoy, dice, porque toda la ley se resume en este solo mandato. Atención, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Qué tremendo, ¿no? Versión palabra de Dios para todos. Mire cómo dice. Pues toda la ley se puede resumir en una sola frase. Ama a tus semejantes como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Todo lo que nosotros hagamos, principalmente todo, debe ser motivado por el amor. No se le olvide esto. Todo lo que usted haga aquí, todo lo que usted haga afuera, todo lo que usted haga para el Señor, todo lo que usted haga para su prójimo, todo debe ser motivado ¿por qué? Por el amor. Cuando como creyentes dejamos de ser motivados por el amor, comenzamos a criticar a los otros hermanos. Dejamos de ver lo bueno en ellos y solamente nos fijamos en sus defectos.
Hay gente que se vuelve legalista, ¿no? Solo ve el defecto, solo ve el defecto. Ah, pero mire, y conoce mucha palabra, pero nada de amor. Dice por allí un pasaje, ¿no? Si yo tengo todos los dones y si hago mover las montañas con mi fe y si conozco todo esto, pero no tengo amor, dice, de nada me sirve. Le puedo dar todos mis bienes a los pobres, aún mi mismo cuerpo que lo echen a la hoguera, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Comenzamos a ver lo malo en las personas o en otros hermanos, dejamos de ver lo bueno en ellos y solamente nos fijamos en sus defectos, entonces pronto perdemos nuestra unidad como hermanos. Y aquí vienen unas preguntas. ¿Ha estado usted hablando a espaldas de alguien? Medite allí en su corazón. ¿Ha estado fijándose en las debilidades de los hermanos en vez de sus puntos fuertes? Porque de nuestras debilidades, ¿quién se encarga? El Señor. Él es el que nos hace cambiar. Dice la Escritura que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo lo que debo hacer, ¿qué es? Animar a mi hermano. Llamarlo, hermano, ¿cómo está? Hay personas que ya llevan aquí 2 domingos sin venir. No voy a decir quién. ¿Pero usted lo ha notado? ¿Ha llamado a su hermano? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vamos? Hermano, lo animo, eche para adelante. Tal vez usted no sabe qué situación esté pasando. Tengan presente el mandato de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si usted comienza a sentir ganas de criticar a alguien, mejor deténgase y piense en las cualidades positivas de esa persona. Y cuando tenga algún problema con alguien, hable con esa persona directamente y con amor. No comience a esparcir chismes. Y no deje que sus malas actitudes afecten su relación con esa persona. Estamos aprendiendo cómo ser verdaderos ¿qué? Cristianos. O cómo debería ser un cristiano. Porque a veces cuando tenemos circunstancias, dejamos que esas cosas afecten nuestro carácter. Y tenemos malas ¿qué? Malas actitudes con la gente. ¿Se imaginan donde el Señor fuera así con nosotros? Hace rato no estábamos. Pero a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Y está allí cambiando nuestra vida, transformándonos, moldeándonos. Es importante que nosotros verdaderamente demostremos el verdadero carácter de un cristiano. No solamente aquí en la iglesia, porque también es necesario aquí en la iglesia, sino más aún allá afuera. Porque tal vez yo hable mucho de Dios y conozca mucha palabra, pero me van a decir, pero usted de qué habla de Dios y mire cómo es su carácter. 20 años que lleva peleado con esta persona y nunca más le volvió a hablar. Eso es lo que va a ver la gente afuera. Amén, amada iglesia. Vamos a continuar el otro domingo con las otras 2. Ya miramos las que tenemos que obedecer, vamos a mirar las que no tenemos que obedecer. Las otras 2 lenguas, póngase sobre sus pies.